Crónica de un apagón advertido. Pese a ser los dueños de la ciudad Luz de América, nuevamente nuestro país enfrenta apagones. Y es que en los últimos meses los ecuatorianos hemos tenido que escuchar desde esto. Calculé mal, es un error humano y así es la vida. Hasta esto. Lo vamos a ejecutar en 9 meses. En temas relacionados a la crisis energética. Pero en 10 meses del gobierno de Daniel Noboa solo hemos visto improvisación, incluso para llamar a licitaciones como para que entren a operar estos contratos que se firmaron al apuro. Y es que hace 13 meses esto decía Daniel Noboa durante el debate presidencial de la primera vuelta. Primero, vamos a invertir $300 millones en la transmisión eléctrica. Lo vamos a ejecutar en 9 meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica. También tenemos ya un preacuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar y tener reservas de agua limpias para el siguiente año después del Niño, porque el Niño genera exceso de agua, pero el siguiente año después del Niño genera sequía. 5.2 millones de votantes le creyeron y lo llevaron a Carondelet. En enero, ya estando 50 días en el poder, pactó con el correísmo y el Partido Social Cristiano y se aseguró la aprobación de la Ley de Competitividad Energética, en el cual garantizaba esto. Con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Con esta ley prometía además incrementar la oferta de generación de electricidad, promoviendo la inversión en el sector eléctrico, así como beneficios y desarrollo en los sectores estratégicos con condonaciones de deudas, mejorando la infraestructura de generación, transmisión y distribución, entre otros. Esta ley constituye un cambio fundamental para que el país pueda salir adelante y no volver a vivir una crisis energética, incluyendo al sector privado, decía la entonces ministra de Energía, Andrea Robo. 3 meses después, el 16 de abril, Robo fue denunciada ante la Fiscalía junto a una veintena de funcionarios y se le pidió la renuncia. Le pidió la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje. Con este remesón, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, se encargó del Ministerio de Energía y se acompañó de Fabián Calero, quien cumplía funciones como gerente de SELEC y ya había sido funcionario en la administración anterior, y también sumó a otro personaje clave, Antonio Goncalves, actual ministro de Energía, quien desde mayo lo asesoró. Sin embargo, ninguno de esos personajes pudo hacer mucho o quizás nada para poder contrastar el estiaje que se adelantó. Se anunciaba para septiembre, sin embargo inició a mediados de agosto y hoy pasamos esta crisis. Pero mientras Luque asistía a los medios de comunicación en donde ni siquiera respondía a lo que se le preguntaba o llamaba a constantes ruedas de prensa para decir lo mismo, en septiembre la defensa accedió a un informe en el cual Andrea Robo habría advertido al presidente Daniel Noboa desde abril de la actual crisis por la cual pasaba el sector eléctrico, pero le importó más la consulta popular, según la exfuncionaria. Sin embargo, el gobierno seguía insistiendo que no habría apagones hasta hace pocos días. ¿Habla apagones o no? No. Y no solo se decía en tono sereno, sino también vociferando y desmintiendo supuestamente a quienes decían lo contrario. Eso es una mentira. ¿Cómo pueden darle micrófonos para que mientan al Ecuador? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo siguen con estas mentiras, burlándose del Ecuador? ¿Y qué decir de los apagones fortuitos? Lo que sucedió en la madrugada es lo que suele suceder en los sistemas, posiblemente la caída de un árbol, un tema, digamos, imprevisto. Hace pocas horas el ministro Goncalves señaló de que solo dependemos de la lluvia o que no se llene de demasiado sedimento Coca-Cola Sinclair, esto para evitar de que los apagones sean mayores. Dependemos exclusivamente de lo que llueva. Mientras tanto, los expertos recomendaron hace algunas semanas que se iniciaran los racionamientos para evitar que las pérdidas económicas sean mayor. No les hicieron caso y hoy el presidente de la República le dice al mundo que calculó mal. Planificamos un estiaje normal basado en data de los últimos 100 años. La verdad sobre los apagones. Daniel Noboa miente cuando dice que los apagones son solo culpa de la sequía. Lo cierto es que es el resultado de su incapacidad para gobernar, el reparto de las instituciones y la corrupción. La verdad sobre las termoeléctricas. Electroguayas, una de las 13 unidades de negocio de SELEC, posee en sus 5 plantas de generación 729 megavatios, pero solo están operativos 418, es decir, solo el 57.33%. Falta de mantenimiento.
negociados con contratistas y aseguradoras, nos han llevado a que la planta generadora de Enrique García, con capacidad para 96 megavatios, genere 0 megavatios. En 7 años nos crearon el problema y ahora nos quieren vender su solución. La mayor generadora de electricidad de Electroguayas, el Salitral, en vez de operar a su máxima capacidad de 204 megavatios, está produciendo apenas 83 megavatios. Es decir, se pierden diariamente 121 megavatios. En su negligente accionar, este gobierno ha contratado una barcaza generadora de 101 megavatios que costará al Estado $114 millones en 18 meses. La estafa al Estado, a los ecuatorianos. Mientras las termoeléctricas generan, en un rango de entre 5,5 y 10 centavos de dólar el kilovatio hora, la barcaza lo hará por 14,37 centavos de dólar. Con la quinta parte del costo de la barcaza de Novoa, podríamos poner plenamente operativa a Electroguayas. Las consecuencias de los apagones. La Cámara de Industrias y Producción CIP calculó en $20 millones las pérdidas por cada noche de apagón, mientras que el Comité Empresarial Ecuatoriano CE calculó las pérdidas en $96 millones por cada 8 horas a nivel nacional. Los apagones nos afectan a todos, tanto a los más vulnerables como al sector comercial, paraliza nuestra vida diaria y aumenta la inseguridad. Hasta el gobierno sabe que está hundiendo al país. El ministro Luque reconoció, se pierden $12 millones por hora de apagón, lo cual genera una pérdida de $72 millones diarios. Mientras crece el negocio de unos cuantos, el resto del país pierde. ¿Cuántas medicinas? Contratación de médicos, arreglo de unidades educativas, pago de proveedores, construcción de carreteras, créditos a través de la banca pública y tantas obras se podrían haber logrado, en lugar del derroche de este presidente insensible con los problemas de los ecuatorianos. Lo que está en juego. El uso adecuado de los recursos, la reactivación productiva, la seguridad, el trabajo digno en condiciones seguras, la atracción de la inversión extranjera, la patria. Ecuador completa su primera semana de drásticos apagones con cortes que llegan hasta 14 horas en algunos sectores del país, con una producción energética que agoniza. La barcaza que fue contratada para generar 100 megavatios, que representa el 10% del total de déficit eléctrico que tiene el Ecuador, disminuyó su producción en 12 megavatios. Que hablen los números. El gobierno de Daniel Noboa ha invertido $352 millones en la adquisición de 341 megavatios, pero de esos tan solo 12 están operativos y pertenecen a la barcaza por la cual pagaremos $114 millones, aunque el presidente dice que hay más energía. Somos los que más generación han añadido al grid, 430 megawatts en solo 9 meses. Eso fue desmentido en menos de 24 horas por el ministro de Arturo Félix. Aquí traigo a mi ministro. El ministro de Energía, Antonio Goncalves. Estos son los 341 megavatios, que incluyen los 100 megavatios de la barcaza. Los contratos restantes, aparte del buque generador, recién podrían estar disponibles al cierre de este año, según el cronograma del Ministerio de Energía. Pero hay más. La Comisión de Fiscalización determinó que de diciembre a abril el Ministerio de Energía ejecutó tan solo el 2,55% de un presupuesto entre 59 a 62 millones de dólares. El valor correspondiente a todo lo que tiene que ver con inversión son 59.35 millones de dólares. ¿Eso cuánto se ha ejecutado? $122.000. Mientras que en importación de energía a Colombia el monto supera los 65 millones en este 2024. Actualmente nos vende el 50% con alrededor de 5.500 megavatios por día a un promedio de 40 centavos el kilovatio hora. ¿Y qué pasa con las pérdidas? Creo que ver el lado negativo de cada cosa asusta y eso es lo que... Más allá del negativo son los hechos, ¿no? A ver, los hechos son que estamos trabajando por el país. Aunque no lo quieran decir solo por los apagones de enero, estas alcanzaron alrededor de 1.500 millones de dólares según la Cámara de Comercio de Guayaquil, pues una hora de apagón significa entre 20 a 25 millones de dólares. De acuerdo a esta encuesta de la Cámara de Comercio de Quito, las pérdidas empresariales en estos días van del 21 al 30%, con altos impactos en la producción y ventas.
El sector empresarial exige transparencia y responsabilidad en el manejo de esta crisis eléctrica, así como previsión y soluciones definitivas para poder superar la misma. También piden actualización de leyes, reformas, agilidad en trámites y facilidades para inversión privada en soluciones eléctricas. Pero el exministro de Energía, René Ortiz, va más allá y sostiene que los sesgos políticos hacen que más de 800 megavatios de electricidad privada, fotovoltaica, eólica y también la hídrica esté paralizada por una burocracia política estatal ñopi, a la que le suma también malos sindicalistas y distribuidoras. Pero el gobierno por ahora tan solo habla de seguir comprando a Colombia y de la inversión de $1.200 millones en la adquisición de alrededor de 1.200 megavatios con contratos a mediano y largo plazo, con un cierre del año que estaría con menos del 50% de la energía que se requiere, pues son 410 megavatios los contratados, pero existe un déficit que bordea el 60%. Desde la Asamblea Nacional le dieron la ley No Más Apagones a inicios de año y el 25 de septiembre aprobaron este informe en el que se hace una radiografía de las advertencias que recibió el presidente de la República de la nula inversión en los primeros meses de su gestión, lo cual podía prevenir la crisis. Así también se hizo una recomendación de separar al Ministerio de Energía y de Minas. Otros proyectos hidroeléctricos también se aspira a que sigan en marcha y que se les dé continuidad. El escenario es difícil y las acciones son lentas. Vamos a Ecuador, que tiene apagones de 10 y 11 horas al día por la crisis energética y el severo estiaje que azota al país, el peor en 61 años, según la versión gubernamental. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, advirtió que solo hay dos caminos para enfrentar ese grave problema: que llueva o cortar la luz. Mientras tanto, los ciudadanos sufren las consecuencias en su vida diaria y las pérdidas de los sectores de la producción son de 96 millones de dólares al día, de acuerdo al Comité Empresarial Ecuatoriano. Es uno de los 17 millones de ecuatorianos afectados por los cortes de energía eléctrica en Ecuador, que van de 10 a 11 horas al día. Se llama Elías Álvarez y es propietario de la panadería El Embajador en Quito. Tiene 300 clientes al día y necesita 3 turnos cada 24 horas para hornear 10.000 panes. Dice que sus ventas han bajado y que debe ajustarse a los horarios de los apagones que no se cumplen y no se informan con anticipación. La falta de respeto a los emprendedores, que hacemos muchos esfuerzos por tratar de salir en esta nefasta economía que estamos tratando de salir de una pandemia y llegar a estos momentos. Aparte la inseguridad, y no podemos hacer, no se puede definitivamente trabajar como se debería hacer. La explicación a estos cortes de luz en Ecuador es estructural, y por la sequía varias hidroeléctricas tienen el nivel mínimo de caudal. A los problemas heredados se agregan la falta de previsión del gobierno actual, la ausencia de inversión de obras y de mantenimiento al sistema eléctrico nacional y el déficit del sector, que es de 1.080 megavatios. Se dejó de invertir y hacer las obras que correspondían conforme al Plan Maestro de Electrificación y se orientó de una manera de que a realizar todo lo nuevo en función de las alianzas público-privadas y proyectos públicos de selección. Se hicieron 11 concesiones para generación, de las cuales han pasado todos estos años y no se ha integrado absolutamente nada de esta energía. Los apagones causan daños económicos y operativos a los negocios como la cevichería Manaviche en Quito, que tiene 6 locales y 300 clientes al día. Esto nos perjudica en temas económicos como operativos. En la parte económica, como hay desabastecimiento de productos por parte de la costa, nos incrementan los precios, lo cual nosotros como restauranteros tenemos que asumir el costo y no le podemos trasladar ese costo al consumidor. Los apagones llegaron para quedarse un largo tiempo en Ecuador. Los ciudadanos están muy molestos, temen por su seguridad y hasta pueden bajar la intención de voto del actual presidente Daniel Noboa, que quiere reelegirse en las próximas elecciones nacionales del 9 de febrero de 2025. Prometió no tocar los derechos laborales. Lo consultó. Prometió no subir el precio de los combustibles. Lo subió. Prometió tener un plan de mitigación para el estiaje y para la crisis energética. Mintió. Te prometió una mejor seguridad, te prometió invertir más en seguridad y te subió el IVA al 15%, y los índices de extorsión y criminalidad en el Ecuador son los más altos de toda su historia. Este gobierno ha mentido en casi todo, inclusive
da causal para una revocatoria de mandato. El estiaje en el Ecuador, si bien es cierto, es un fenómeno natural que está desafortunadamente por esta falta de lluvias aquejando a toda una región sudamericana, no ha existido la suficiente planificación, como él mismo dijo, con las barcazas de agua reciclada para que pueda seguir produciéndose energía eléctrica en nuestras matrices energéticas, que son sin lugar a dudas la hidroeléctrica. Hidro, agua eléctrica que genera kilovatio hora para poder tener electricidad. La carencia de electricidad genera pérdidas económicas bestiales en este país, lo cual también generaría una crisis política sin lugar a dudas. Y esto sí hay que ser claros. En este país hemos criticado la corrupción, pero parece que la corrupción únicamente se critica cuando viene de un lugar y no de otro. En el gobierno de Guillermo Lasso, antes de que fuera destituido de su cargo en un juicio político, decidió activar la muerte cruzada para salir con la asamblea y la presidencia antes de que su juicio llegara. Tuvo grandes investigaciones donde se llegaron a la revelación de que su cuñado estaba endilgado con la mafia albanesa. Mataron a Rubén Cherres cuando se descubrió que él era el contacto y el enlace entre estos grupos. Se descubrió en empresas públicas con Luque Lecaro que existía condonación de favores para poner a ciertas personas y distribuir ciertos contratos. Existió una corrupción igual o peor. Y lo que es aún más es que no hubo productividad, no hubo una obra que pudiera ser emblemática que nos tuviera ahora, por ejemplo, con electricidad sin problemas. Esto es falta de planificación. Los otros dicen, bueno, los otros robaban pero hacían. Tampoco es lo correcto. Pero no puede ser no puede ser posible que digamos que la corrupción es correcta cuando viene de un lado a otro. ¿Por qué no hablamos todo el tiempo del gobierno de Lasso y la corrupción que existió y que por eso mismo, en un intento desesperado porque no lo voten por corrupto, activó este mecanismo constitucional de la muerte cruzada? Estamos todo el tiempo con un gobierno de hace 8 años. Aquellos que entienden de política sabrán cómo es el termómetro político en este momento. Sin lugar a dudas, el Ecuador atraviesa una crisis política, la cual nos ha llevado a todas estas demás crisis dentro de este país. No sé qué esperamos para reaccionar, pero lo peor y lo más complicado es, no sé cuándo esto podrá cambiar, porque en materia de política estamos repletos de adjetivos que descalifican a la propia política.